doctor Vidal Potentini, encontramos oportuno explicar al país cómo llega eso a ser parque nacional. Resulta que en marzo de 1983, gobernando Jorge Blanco, nosotros, secretario técnico de la presidencia, nos llamó Patrick Hewson, que fue asistido por el doctor Ramón Cáceres, que era consultor jurídico de la ALCOA. Y nos dice, hemos venido a comunicarle que la ALCOA, que está aquí desde 1942, se retira definitivamente del país, porque me dice, usted fue presidente de la Asociación Internacional de la Bauxita. Sí, nosotros fuimos, porque 13 países del mundo formaban la Asociación Internacional de la Bauxita, porque la bauxita se creía que solo existía en los países tropicales, y el país entonces que más bauxita tenía era Jamaica, con más de 10 millones de toneladas de bauxita. Estaba Surinam, estaba Senegal, y así por el estilo. Nunca se pensó que en Oceanía iba a haber bauxita, pero hicieron una reinterpretación de las escuelas geológicas, de las formaciones geológicas del mundo, y entonces Australia anuncia que tiene bauxita para 1000 años de suministro al mundo, y que entonces les dio una serie de incentivos en energía, la energía más barata, y una serie de condiciones, y lo que tenían que pagar las empresas, que son 6, la dominante del mundo, que manejan la extracción de bauxita y la producción de aluminio, y todas se fueron para allá, y todas están allá, y todos los países que eran productores de bauxita, prácticamente en Haití, estaba la Reynolds, se fue para siempre, de Surinam se fueron también, de Jamaica, porque tiene alguna zona de bauxita excelente, todavía se extrae, pero prácticamente la bauxita dejó de ser lo que era para Jamaica. Entonces me dicen, le estamos regalando todo nuestro muelle, la concesión, la revertimos, todo de regalo al Estado. Al ver yo esto tan significativo, pienso en los empleados, en los de qué va a vivir Pedernales, y subo donde el presidente. Le digo, presidente, mire, esta carta. Me dice él, ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Digo, no, en lo que yo venía para acá, entiendo que nosotros, la bauxita se usa no solo para producir aluminio, también se utiliza como fundente para los altos hornos y para una serie de otros usos. Podemos encontrarle uso. Pero mire, presidente, si los bienes que dejó Trujillo se lo han ido robando la oligarquía de aquí todo, ahora esto tan valioso que llega a las manos, ¿cómo usted va a controlar que esa misma oligarquía no se la robe? Excúseme, presidente, sus mismos amiguitos, oligarcas. Entonces, ¿qué tú piensas? Digo, yo le voy a devolver la carta para decirle a ellos que nos pongan como condición crear el Parque Nacional Jaraguay. Me dice, ajá, digo, sí. Entonces yo les di la carta. Ellos volvieron a traérnosla. Y entonces el 13 de agosto de 1983, mediante decreto, el presidente Salvador Jorge Blanco, decreto que le preparamos nosotros, promulga el decreto, lo voy a buscar aquí, 15, 13, algo así, creando el Parque Nacional Jaragua, creando el Parque Nacional de Valle Nuevo, el del Morro de San Felipe, Loma Quita Espuela, y crea una serie de parques que nosotros, que éramos también al mismo tiempo, no solo secretario técnico, sino éramos el presidente de la 1300 y 1315 del 13 de agosto 11 de agosto de 1983, y ahí se crea el Parque Nacional Jaragua, que mucha gente cree que eso es de Balaguer, porque aquí también es como las presas.
Aquí se cree, no, la presa más importante de este país la hizo el PRD y la hizo, es más, la presa más importante, que es la de Atillo, la hizo con recursos propios, la inició y la terminó Salvador Jorge Blanco. Pero la gente no lo sabe, porque todos se lo atribuyen a Balaguer. Entonces, en otro momento, vamos a aclarar todas estas cosas. Entonces, Pedernales, ¿en qué parque nacional cae? En este Parque Nacional Aragua y las playas de Bahía de las Águilas, Playa Blanca, todo eso caen ahí. Adelante, Vidal. Miren, decir que el fideicomiso público como institución ya habríamos planteado su evolución, no es nuevo. Ciertamente en México existe desde 1925, pero precisamente la experiencia comparada es lo que nos ha llevado a nosotros a no ser necesariamente pues un abanderado de esta mecánica, de esta forma de administración de la cosa pública, sobre todo por su incompatibilidad con el derecho público y más aún el derecho constitucional. Y hablo de experiencia comparada porque ustedes saben que en México, que es donde se ha gran desarrollo, está en Chile, Argentina, qué sé yo, una cantidad de países apreciable, Europa, pero en México ya han cerrado, la actual administración, más de 180 fideicomisos, y vieron ustedes cómo el presidente Lula, en uno de sus primeros decretos, de un solo plumazo, se lleva unos 10 fideicomisos que estaban en curso para ser aprobados. Y decía Lula, bueno, que si los empresarios quieren tener empresas, que hagan sus propias empresas, que los bienes son del pueblo. Y que hay que aplaudirle a Lula, ¿verdad? Sí, si quieren empresas. Esa fue una de las primeras iniciativas. No obstante, yo reconozco y reitero, tenemos un problema ya de que tenemos sueltos unos 13 fideicomisos que están en curso, uno de ellos pro Pedernales, ¿verdad? Con esa descomunal inversión que supone. A nivel de inversión pública, por eso se ha hablado de que es un vehículo de inversión, ciertamente. Es un instrumento jurídico en términos generales, pero de forma particular es un instrumento de inversión, como fideicomiso público, de inversión pública. Por eso su naturaleza eminentemente de trascendencia para decir hoy por hoy que indefectiblemente es una ley orgánica. Entonces, en esa mecánica nosotros nos hemos planteado en el orden propositivo, como lo hemos hecho siempre, reconocer, bueno, que tiene algunos aspectos que ciertamente son positivos y que pudieran irse acercando al componente del derecho público, como es el que están sometidos a Cámara de Cuentas, el que están sometidos eventualmente a lo que es también Contraloría General de la República, el que algunos de los aspectos que nosotros habíamos considerado en principio en la propuesta nuestra, pues fueron corregidos en Cámara de Diputados, como lo es el que ya serán 3 personas del sector público quienes en la composición de lo que es, para buscar un equilibrio. ¿De cuántos? De 5, serían 3 mínimos. Esa es una de las correcciones que han hecho. La otra es que y ya es cierto que puede generar otros fideicomisos, ese propio fideicomiso. Bueno, el de Pedernales, claro, el de Pedernales puede generar todo lo que entienda, pero también está implícito, y no es ni siquiera implícito, sino que habla de la incorporación de más fideicomisos, o sea que también en el contexto general de la ley también se está planteando. Entonces corrigieron eso, trataron de corregir el de que no estaría de conformidad con los principios la ley de contrataciones públicas, sino que en este caso de conformidad con la ley. Es lo correcto, porque sería algo hueco, ambiguo, vacío, hablar de que de conformidad con los principios. Un principio en derecho lo que viene es a optimizar un mandato. Si no encuentra el cobijo, si no encuentra el desarrollo en una norma, entonces no tenemos nada. Pero, el principio, doctor, si no hubiera sido por esas tantas intervenciones que hemos hecho y válidamente usted y otros juristas, nada de eso se hubiese corregido y fuera la atrocidad que originalmente se planteó. Así es, porque esas son correcciones, otra de las correcciones que nosotros habíamos planteado y que también le incorporan, hay que reconocerlo en el informe y en la aprobación que hicieron los diputados, amén del cuestionamiento por indefectiblemente ser una ley orgánica que se está tratando de pasar como una ley ordinaria. Simple. Lo sería también el planteamiento, que la experiencia comparada aún cuando lo permite, pero el contexto propio de República Dominicana, la juridicidad, el componente tan puntual que manejan órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, los poderes públicos, la capacidad de que esto podían también decretar o hacer dentro de su autonomía fideicomiso. O sea, ¿qué busca la Junta Central Electoral haciendo un fideicomiso? Con un tema tan sensible como es el componente democrático. ¿Qué busca el Tribunal Constitucional?
Entonces, por lo menos corrigieron y dijeron, bueno, para ellos hacer eso, tienen que ir al Congreso, lo cual no tiene ni siquiera que estar en ninguna ley, porque si es una aprobación del Congreso, pues evidentemente que no tiene inconvenientes. Entonces, hicieron esas correcciones. Pero hay otras que resultan atendibles. Por ejemplo, tú tienes que decirme en las disposiciones derogatorias, no solamente de que cualquier disposición que le sea contraria, no, de manera explícita debe estar considerado en esta propuesta de ley de que todos los contratos de fideicomiso que están ahora mismo, porque hay un tema de autonomía de la voluntad de un contrato que fue aprobado, de que pudiera ser un componente especial para hacerte el planteamiento y de que puede subsistir con un entorno general, entonces eso no puede ser así, tiene que decir que tiene que estar contexte con todos y cada uno de los contratos y que se estarían modificando y que todos tienen que enrumbarse por lo que serían estos componentes o este nuevo desarrollo legislativo con la propuesta. O sea, tú tienes que incorporarme eso. Tú tienes que decir que se lleva de paro todas esas contrataciones y que se adviene a lo que son esos fundamentos. Otro aspecto que no se ha corregido es, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Eso sigue ausente. El artículo, bueno, está, pero lo que te están haciendo es una especie de burla. Porque te dicen, mira, la ley de acceso a la información pública es aplicable para aquellos temas que son objeto de registro público. Bueno, pero para registro público yo no necesito ley de acceso a la información pública porque eso está en la jurisdicción inmobiliaria. Eso está en la jurisdicción inmobiliaria. O sea, lo que es obligatorio en impuestos internos, eso no es, eso es por efecto de otras leyes. Entonces tú no tienes que decirme eso. Por eso lo difieren o lo refieren al artículo 29 de la ley 189-11, aquellos aspectos que tú tienes que inscribir, un contrato de hipoteca, una transferencia de un título. Entonces eso no es. Más abajo, en un párrafo, que ya se movió de artículo en lo que es la nueva propuesta, en un párrafo te dice entonces, mira, quienes estén manejando el fideicomiso, el comité técnico, las autoridades, serán quienes estarán en condiciones. Eso se puede enmendar en el Senado ahora. Se puede enmendar en el Senado. Serán quienes estarán en condiciones de determinar qué sí, qué no sí. Y otro tema que este es fundamental, y es por eso que yo digo que para mí ese escenario, ese espacio de opacidad, de discrecionalidad, de flexibilidad que tiene a nivel de inversión este tema, es la penetración indefectiblemente de capitales, de personas físicas, morales o de gobierno que eventualmente no están contestes con lo que es la línea programática, democrática, los valores que tiene la República Dominicana en ese escenario, esa compatibilidad que hoy por hoy se requiere. Y ese aspecto me preocupa. Y es que fíjate que el presidente no puede hacer un fideicomiso si supone un empréstito, porque saben ustedes que la Constitución hace el planteamiento, y así lo reconoce el proyecto, de que si se va a endeudar, tú tienes que hacerlo, entonces, a partir de una aprobación posterior congresual. O sea, pero resulta un contrasentido que el presidente no pueda hacerlo, pero después que está en curso el fideicomiso, entonces lo del fideicomiso sin ir a Congreso y sin ir a ningún sitio. Y así está. Ellos pueden hacerlo. Ese punto yo no vi que se habría corregido. Además del escenario gris, que es suponer que esto no esté en deuda pública. Y reitero, indefectiblemente estamos en presencia de una ley orgánica. Porque el artículo 112 como ley ordinaria. Se pasó, y por eso la recomendación es que se reintroduzca y que se le dé ese visado, porque reitero, se han avanzado en muchos puntos. Lo han reconocido. Lo que pasa es que no hay a veces que una comunicación, diría yo, que sincera. El mismo asunto de la aprobación de la adenda 3 que nosotros aplaudimos, porque es precisamente para darle certidumbre a ese error que se había cometido con el tema de las áreas protegidas. O sea, eso nosotros los aplaudimos, los reconocemos, pero como no se informa, tienen entonces el temor fundado los diputados y dicen, mira, no, pero esto es para vender. No, es que no necesitaban para vender esta adenda. Eso se lo dieron en el primer contrato. La posibilidad de vender o de invertir, de coger prestado, es el primer contrato, no es la adenda. Con la adenda lo que se está corrigiendo ciertamente es el planteamiento que nosotros habíamos hecho aquí de las áreas protegidas, que sabíamos que se estaban deslindando y que se estaba haciendo la verificación de rigor. Entonces el planteamiento que nosotros tenemos, y en ese ánimo que hemos estado, es de que todas estas cosas se compatibilice, se le dé la certidumbre para que esto sea un vehículo de inversión que, reitero, inversión pública trascendente por demás. Además que en los términos del artículo 112 de la Constitución, que prevé cuáles son las materias sustantivas, las materias fundamentales que hoy por hoy suponen la orientación de leyes que precisan como leyes orgánicas
de lo que sería pues la 2/3 partes, el 66% de los presentes en otras cámaras, para que sean leyes orgánicas. Te habla de función pública. Este proyecto tiene el tema de función pública, el régimen laboral. Te habla de la inversión pública, presupuesto, inversión pública. Esto es inversión pública. Te habla, por ejemplo, de los derechos fundamentales. El artículo, lo referido a acceso a la información pública, es derecho a la información, artículo 49. Y tú pudieras decir, bueno, eso es residual, el que pudiera tener esos componentes, pero el de inversión pública ahora en es el determinante. Ahora en el Senado, institucionalidad de justicia, así que Fundación Justicia Justicia y Transparente, va a hacer esos planteamiento al Senado, a reiterarlo otra vez. Claro, lo vamos a incorporar por la posibilidad que tenemos, que es ir y depositarlo al Senado. Sí, lo vamos a llamar para nosotros también, en nuestra condición de dirigente del PRM, también enviar una comunicación haciéndonos solidarios de lo que usted está planteando. Perfecto. Sí, para que trabajemos ese tema, y ojalá usted, doctor, también lo quisiera hacer. Vamos a hacer, porque ahorita le toca otra vez a volver al doctor Yotin Curi, que lo habíamos invitado por esta especie de desorden global, esta nube que se ha penetrado en la atmósfera y como que nos llena, nos permite ver con claridad a 2 metros de nuestras narices, en el orden que estamos hablando de cómo Estados Unidos, doctor, el país que orientaba el mundo, todavía con la hegemonía que tiene, todavía con la principalía que tiene en los organismos mundiales como Naciones Unidas, como OMC, como Fondo Monetario Internacional, en todo esto, como por una crisis interna, mayormente en uno de los partidos, en el Partido Republicano, pero por una actitud también de un líder que tiene mucha fuerza, que es Trump, que entonces como que está retorciendo los principios mismos en que se fundamentaba la esencia de lo que había sido el sueño de Estados Unidos. ¿Cómo usted ve ese tema? Aparte de lo que usted quiera tocar. Sí. Muchas gracias, ingeniero, agradeciendo su invitación a don Leo y a mi querido amigo y hermano Trajano. Yo quería señalar, con relación a eso, no sé si usted ha leído el libro de Yuval Noah Harari, de 20 lecciones del siglo XXI. No. Bueno, muy reciente, es un pensador israelí, donde él habla del relato del sueño americano, que eso es un mito, y que eso es algo que se ha vendido al mundo y que ciertamente no es así. Pero porque los Estados Unidos, como usted señalaba, ha entrado en crisis, producto de muchas inversiones en China, sus problemas con otros países. Pero yo lo que quería tocar básicamente, más que todo, es que nosotros estamos en el área de influencia de los Estados Unidos. Hemos asimilado en la última reforma del 2010 un modelo de constitución que es la constitución económica intervencionista, que es propia del Estado social. Entonces nosotros en la práctica, por estar en la esfera de influencia de los Estados Unidos, operamos como si estuviéramos en un modelo neoliberal. Entonces tenemos una gran disonancia entre lo que establece el texto constitucional y lo que opera en la práctica, que es esto de los fideicomisos, porque explicó muy bien Trajano. De manera que tenemos un grave problema, porque fundamentalmente, para que las personas entiendan, hay varios tipos de constitución, 5 modelos de constitución económica. El primero es el liberal, donde para eso es necesario entender la relación Estado-sociedad. En el modelo liberal, el Estado trata de intervenir lo menos posible en la sociedad, a fin de que las fuerzas económicas operen libremente. En
En la Constitución Económica Marxista, por el contrario, es planificada, el Estado interviene activamente en la sociedad y elimina la iniciativa o anula la iniciativa económica privada. En el intervencionista, que es el nuestro, que fue el que adoptaron la mayoría de los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir sus países, el Estado interviene en la economía. Interviene porque necesariamente tiene que corregir las asimetrías entre ricos y pobres, entre los que más tienen. Sin embargo, con este esquema de los fideicomisos, entra en contradicción totalmente con el Estado social que adoptamos en el 2010. Por eso esos países, la mayoría, como España, no admiten los fideicomisos. Nosotros tampoco, por nuestra propia legislación, porque es que rompe con el principio de unidad de patrimonio, que es fundamental. Luego hay otros tipos de constitución económica, como es el Silicon Valley, que ahora los autores la están desarrollando, que es un modelo en ciernes, que es un retorno, una regresión a los monopolios, porque estos emporios se han tornado tan poderosos a nivel mundial que son incluso más fuertes que algunos estados e imponen condiciones a los estados para efectuar inversiones. El presidente Biden acaba de decir, de decirle a la sociedad americana, tenemos que luchar por el poder omnímodo que tienen las megacorporaciones, que reducen al individuo a la nada. Acaba de decirlo, correcto, Biden ahora. Correcto. Sí, exactamente. Sí, fíjense lo poderoso. Eso lo narra muy bien, ingeniero. El profesor Diego López Garrido, en un libro que usted puede conseguir en Cuesta, La Edad de Hielo. Él narra cómo estos emporios que se desarrollan en la costa oeste de los Estados Unidos han adquirido un poder tan descomunal que operan en varios países, pero terminan tributando en Irlanda, porque los impuestos son más bajos que en el resto de los países europeos. Es decir, tienen una ingeniería financiera que sus componentes lo hacen en diversas partes del mundo, pero terminan tributando en paraísos fiscales. Y sostiene el profesor López Garrido que mientras el capitalismo no tenga reglas de juego claras y se imponga esta opacidad, sencillamente el modelo va a colapsar en algún momento. Los grandes capitales dominicanos tienen en sus cuentas offshores para pagar menos impuestos. Correcto. Para pagar ningún impuesto. No, y el fideicomiso es el instrumento por excelencia para eso. Por eso es que conecta bien con el fideicomiso, porque es un instrumento opaco que sustrae los intereses que están colocados bajo el fideicomiso del ámbito de la ley y permite realizar operaciones con un amplísimo margen de discrecionalidad, como bien explicaba Trajano. Primero se usaba a nivel privado. Aquí las grandes fortunas están en fideicomiso a fin de evitar que ese patrimonio se disipe a la muerte de sus fundadores. Entonces los manejan en bancos en Gran Caimán, en Bahamas, Panamá, exactamente, y desde allá controlan las empresas que están ubicadas aquí. Pero ahora con el tema del fideicomiso público entramos aquí en un aspecto que ya fue explicado. ¿Será por eso que en América Latina la presión tributaria media es 26%, la de Brasil es 34%, pero la de aquí es 13%? Es 13%, pero hay un tema, que es que aquí lo que prevalece es el impuesto al consumo, que es el más injusto de todos los impuestos, porque lo pagamos todos por igual, ricos y pobres. Aquí nosotros tenemos teóricamente el impuesto progresivo para los ricos, los que más tienen son los que más deben de pagar, pero no, ellos prefieren, como financian campañas electorales, convertir eso en deuda pública. Entonces, ¿quiénes pagan la deuda pública? Nosotros mismos. O sea, aquí no tributan los grandes capitales. Eso merece que hagamos un programa solo sobre los impuestos. La justicia del impuesto se va a llamar el programa. Claro. En Europa opera la progresividad fiscal. Usted paga en función de lo que usted tiene. Usted tiene una inmensa fortuna, usted tiene que pagar más que el resto de los ciudadanos. Pero aquí no. Aquí esos grandes, los empresarios financian campañas electorales. Entonces, el impuesto al consumo es el que prevalece, que lo pagamos todos por igual.
Y el Estado tiene que recurrir permanentemente al endeudamiento externo porque los ricos no quieren pagar impuestos. Y que va a llegar un momento, mientras más endeudamiento hay, más inflación, más erosiona el valor de nuestra moneda. Fíjense ustedes que aquí ya la economía está dolarizada. Nadie le vende un carro, un apartamento, una casa si no es en dólares. Ya ni siquiera le hablan de pesos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir de la situación que tenemos si la oligarquía no quiere pagar impuestos? Y por el contrario, quiere valerse de estos instrumentos opacos para terminar de liquidar lo poco que le queda al Estado dominicano. Porque heredamos un patrimonio sólido luego de 31 años de dictadura, y sin embargo ya en 60 y pico de años de democracia que tenemos, un Estado empobrecido, arruinado. ¿Cuántos millones de tareas de tierra tenía solo el CEA? 6.3 millones de tareas. Wow. Sabe que nadie puede decir qué cantidad de dinero ha recibido el Estado como pago a la venta y a la privatización de esas tierras, pero ¿sabe usted cuánto pagó, por ejemplo, este grupo que tiene toda la tierra de Villa Altagracia, el Grupo Rica, por esas tierras? Imagínese. Pero fíjese usted, todo eso es como una penumbra y una oscuridad, pero cientos de miles de tareas que cuando se llevan a metros cúbicos son millones y millones de tareas. Y entonces esos son los apellidos nobles del país los que han saqueado el patrimonio público. Y no se dan cuenta, ingenieros, que en la medida que se empobrece el Estado y se enriquece y se torna más poderoso el sector privado, corremos el riesgo de haitianizarnos. Porque sin un Estado pobre, arruinado como el que tenemos nosotros, y con un sector oligárquico poderoso que sustrae los bienes del Estado mediante los fideicomisos y múltiples mecanismos, como usted bien señaló, la capitalización y todo esto, ¿qué vamos a tener? Un sector privado muy fuerte en un futuro y un Estado muy empobrecido, muy débil. Y eso conlleva la ruina del país, vienen los trastornos sociales y ocurre lo que está pasando en Haití. Y ese es el camino que lleva la República Dominicana. Por eso la democracia, algunos autores hablan de la fatiga ya de la democracia. No resuelve los problemas. No airea los pulmones. No airea los pulmones, y sobre todo en países con instituciones débiles como el nuestro, donde desafortunadamente usted sabe, no tenemos instituciones, aquí no hay consecuencias. Aquí, por ejemplo, cada 4 años sale una nueva camada de millonarios del Estado Dominicano y nadie va preso, y los que están presos ahorita van a estar sueltos. Y no será por eso que se quieren tanto los expresidentes junto a los presidentes actuales. Bueno, precisamente. Todos se quieren, claro. Ninguno quiere que se juzgue al otro. Y si termina todos los expresidentes con los actuales presidentes deseando que nunca se juzgue a ninguno de ellos, terminarán formando una asociación de malhechores. Claro, la impunidad permanente. Pero ¿y así el pueblo, para dónde diablo? ¿En quién va a creer? Vamos, mira, la cuestión de los impuestos no es solamente en estos países en desarrollo. Acaba de salir los impuestos que Donald Trump pagó, por fin. También. Pagó $750. Ay, Dios un año. Mío. El otro año pagó $750 y este último año no pagó nada. La secretaria de él paga más impuestos que él. Ay, Dios. Entonces, bueno, Remigio, y a la vuelta vamos a consultar, porque no podemos nunca dejar pasar el programa sin escuchar al pueblo en qué es lo que piensa.